inicialmente homenagear a Exu. Exu, que está à esquerda, está presente na tradição Yoruba e também na tradição Evé-Fon, que são duas importantes tradições que aportaram em Brasil. Então, Laroye Exu. Acá representa, um momentito. Acá representa os 4 momentos do sol, que é o símbolo de Congo, da cultura Congo-Angola, que está presente em Brasil por mais de 4 siglos. Então, eu estou homenageando como também a tradição Congo-Angola, que são as 3 principais tradições em Brasil. Ok, próximo é seu. Na performance afro-brasileira, isso tenho me ocupado em definir o que é a performance afro-brasileira. Em vez de usar a ampla definição de festas populares, utilizo o conceito de performance afro-brasileira. Aplica aqui as teorias e os estudos da performance, desenvolvidas por Richard Schechner e Victor Tani, no que concerne ao comportamento expressivo e as práticas culturais. Me baseio também na investigação de Robert Farris Thompson e de Kakakia Fukiao em relação às danças, às artes visuais e à música, assim como na filosofia e na religião de origem africana presentes na diáspora americana. Próximo. Então, aqui temos um quadro, 4 imagens de diferentes tradições afro-brasileiras. Esse é o primeiro ritual que durante a invasão holandesa em século XVIII. E acá é um desfile da escola de samba de Cartola, que é um grande compositor de La Mangueira, está como rei. A ideia da transformação em rei e rainhas de los negros durante o carnaval. Então, estou pleiteando uma afirmação da cultura, muito mais que a inversão, mas uma afirmação das tradições afro-brasileiras. E acá Ismael Silva, com suas cantoras. Ismael Silva é fundador da primeira escola de samba, em 1928, Derrablar. E acá, a tradição oral que se transmite para os jovens uma porta-bandeira e um maestro de salas. Isso vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, mais ou menos um quadro como a tradição ha cambiado, pero se mantém de alguma maneira através de la música, la dança e o percutir ou batir. Próximo. Performance afro-brasileira. Bailar, cantar, percutir. Compreendo as manifestações espetaculares brasileiras, seus folguedos e seus cortejos, como o desenvolvimento da estética e da filosofia africana, aunque muitas vezes delimitadas por um marco católico. O término afro-brasileiro também aqui busca situar performances que, aunque desenvolvidas em suelo brasileiro, mantêm muitas de suas matrizes culturais originárias. A diferença das matrizes, como antes havia considerado, a diferença de patrões ou formas, as matrizes são forças ancestrais movilizadas por la dinâmica do corpo em movimento. A performance se realiza através do inseparável e indivisível trio, cantar, bailar, percutir, como ele chama Fukiao. Se convoca e instaura um tempo ancestral e um espaço mítico, em donde não só o espaço físico é consagrado, como o próprio corpo dos executantes é divinizado por um banho de ervas, por uma roupa desenhada para a ocasião. Isso é mais relativo ao ritual. Pero vamos observar que na escola de samba, de alguma maneira, isso também vai aparecer. Próximo. Carnaval de la Cali, em 1940. Acá vemos a presença das baianas e dos sambistas. Esse é um carnaval típico de los anos 40, quando, como o Roberto da Mata ha falado, os negros invadem as calles de Rio e de outros estados também, com seus bailes. Ok? E nesses bailes se pode perceber a tridimensionalidade do movimento. Essa é uma coisa que tenho estudando há muito tempo, que geralmente a tradição europeia trabalha somente com bidimensional, como a verticalidade e como a circularidade, mas não se trabalha
o corpo como de uma maneira em que se utiliza a tridimensionalidade do corpo, do movimento. Ok. Desafios para o estudo da performance afro-brasileira. Então, é o corpo em movimento multidimensional, como há hablado. É sagrado e profano simultaneamente ocorre. A multidimensionalidade da performance ocorre em vários níveis: juego, desporte, ritual e fiesta. E também há uma busca de um estilo personal do executante e também uma interatividade dos executantes entre si e com o público. Próximo. Desfiles e cortejos, performances em forma de procissão. Essa é uma performance, um funeral registrado por Debré em 1830. E podemos ver esse funeral como uma fiesta, porque é como uma entrada e o mundo dos ancestros de uma pessoa. Então, acá observamos vários tipos de movimento que vão aparecer em la capoeira e samba e outras formas africanas presentes em Brasil. Próximo. Então, aqui tento definir a diferença entre matriz e motriz. Matriz como uma forma, e motriz como algo que está dinâmico, é recriado através do cantar, dançar, batucar ou bater. Ok, próximo. Então, as dinâmicas motoras das celebrações africanas. Acá temos um detalhe de Debré. Podemos ver como um homem com bastão cantando, o outro está também bailando. Parece carnaval, mas não é carnaval, é um funeral. E acá também é um movimento que é típico de capoeira, como vemos aqui nessa foto. Acá temos uma festa, uma folia de Dia de Reis. E novamente temos esse movimento que é típico da capoeira. Então, eu pergunto, matriz ou motriz? Esse pessoal acá, que é de Mangueira, da favela, ha estudado Debré para imitar o movimento como matriz? Não, é algo que ha assimilado através das tradições orais. Ok, próximo. Um ciclo depois, isso já expliquei, próximo. Acá também, novamente, a mesma figura que há apontado aparece em Cuba, como os Diablitos de Cuba, e aparece também em La Folia de Reis, de Dias de Reis. É mais ou menos a mesma tipo de vestuário, tipo de cone, como na cabeça, e há também um bastão. Eu pergunto, esse senhor analfabeto que vive na favela, ha ido a Cuba no século XIX para copiar a matriz, ou são motrizes culturais que são recriadas através da performance? Ok, próximo. Então, vou rapidamente passear por as figuras da escola de samba, porque muita gente não sabe o que é a escola de samba. Ok. As escolas de samba são divididas em alas. Alas são agrupamentos, não? Então, as escolas de samba estão divididas em seções chamadas alas, e cada ala está formada por mais de 100 integrantes, usando a mesma fantasia, que nós outros chamamos fantasia, pero acá é disfrace. Os coches alegóricos separam algumas alas e são motorizados ou empurrados por homens. A principal atração de los carros alegóricos são os efeitos especiais e os passistas em cima. Cada ala hace sua própria coreografia e contribui à nota final, porque é um concurso, não? Lo mais, há um julgamento ao final. Isso está indo bem aí? Ok. Então, a primeira parte é a comissão de frente. Inicialmente, a comissão de frente era como os mais antigos, os compositores mais importantes que veniam à frente como abrindo a escola. E acá é de los anos 30 e acá de los anos 80. Pero agora não são mais os mais antigos. É como criado uma espécie de uma alegoria que simboliza o enredo. Cada escola tem seu próprio enredo. Ok, lá próximo. Então, a comissão de frente é um grupo de
12 bailarinos, agora são bailarinos, é chamado de comissão de frente. São eles que lideram o desfile de suas escolas de samba, vestindo fantasias elaboradas. A tarefa deles é introduzir a escola ao público, realizar um bom espetáculo e definir o tono para a apresentação de sua escola. Ok, próximo. Então, maestro, sala e porta-bandeiras. São mais ou menos 3 parejas, ou às vezes 4 parejas, às vezes uma pareja que está a cerca de em meio da escola, mais ou menos. Próximo. Maestro, sala e porta-bandeiras formam uma pareja que vem bailando com a bandeira da escola em suas mãos, principalmente a mulher. E o maestro baila graciosamente ao redor da puerta bandeira, mientras ela baila em rodopios. Há outras parejas de maestro, sala e porta-bandeiras, pero os primeiros são os responsáveis pela pontuação para esse quesito, essa forma. Ok? As baianas são as mulheres, simbolizam as mulheres mais antigas, simbolizam que geralmente as mulheres que vêm de Bahia para Rio de Janeiro. E geralmente se vestiam, se encontra gravados de baianas desde o século XIX. Lembrando que nossa baiana mais importante em Hollywood foi Carmen Miranda. O nome baiana se aplica a um conjunto de mulheres, pero Carmen Miranda foi lá que popularizou nos Estados Unidos, em Hollywood, etc. E acá um grupo de baianas del candomblé que não estão em carnaval, pero participam de uma lavagem de uma igreja em Salvador. E acá as baianas durante o carnaval em Sambódromo. Ok, próximo. Baianos, então, sendo um grupo formado pelas mulheres maiores que representam toda a tradição das escolas de samba, das chamadas baianas, com uma ala exclusiva para elas. Elas apresentam um desempenho espetacular em seus trajes tradicionais do estado de Bahia. As vestimentas dessa ala não estão disponíveis para outras, e nada pode unir-se a ela durante sua apresentação. É como algo quase sagrado dentro da escola. Ok, próximo. E agora temos lá passistas, tanto mulheres como homens. São alas separadas de homens ou separadas de mulheres. Ok, por favor. As passistas são sempre exuberantes, cantando o samba enredo da escola durante todo o desfile. Tanto podem estar bailando sobre as plataformas de los carros alegóricos, como podem estar desfilando em suelo, sempre em grupos. E por último teremos a bateria, a parte de percussão da escola. Acá uma percussão mais antiga e mais contemporânea agora. Isso nos anos 30 e nos anos 90 ou 2000, não sei. Ok, próximo. Bateria. A bateria é o coração da escola de samba. Através dela, a cadência e o ritmo do samba são marcados para contagiar a los passistas, folios e integrantes, a fim de que hagam uma linda apresentação. Quando entram na avenida, a pulsação dos aparatos de percussão, do surdo de primeira, responsável do marcado principal, do surdo de segunda e do surdo de terceira, são acompanhados pelos outros instrumentos, como tambor, plato, repique, chocalho, carro de guerra, cuíca, agogô, reco-reco, pandeiro e triângulo. Ok. Próximo. Temos 10 minutos ainda, não? Ok, bueno. Ok, então vou falar um pouquinho, vou mostrar alguns vídeos para dar-lhes mais a ideia do que estou falando. O que estou pleiteando é que as tradições africanas foram o mais importante na criação das escolas de samba. Pero hoje, as escolas de samba não são mais controladas pelos afrodescendentes. São controladas por pessoas não da comunidade, ou algumas vezes da comunidade também, pero começaram com 100 pessoas desfilando. La samba, o ritmo era como mais isto. Pero com esse ritmo, só se pode passar como
muito devagar. Então, em los anos 30, ha introduzido o surdo. E com o decorrer do tempo, de 100 passaram para 200, para 500, para 1000, para 1500, para 5000. Cambiou muito. E também um outro fator interessante é que, a partir dos anos 50, muitos blancos se encantaram com a beleza do carnaval, não? E também as atrizes, as vedetas, não? De teatro de revista, foram invitadas para bailar o samba. Pero não sabiam como mexer as cadeiras, porque a base da dança de samba são as cadeiras, não? Pero os homens não tanto, os homens são os pés, e as mulheres são as cadeiras. Pero as blancas não sabiam dançar isto, então começaram a distribuir besitos para a plateia, e a partir daí temos então uma dança que conjuga tanto o quadril como os braços, não? As vedetas que teatro de revista fazem muito com braços, então temos a combinação dos dois. Temos pouquíssimos livros sobre a dança de la samba, pouquíssimos. Há um jornalista que ha escrito, José Carlos Rego, o livro mais importante, que é um livrito pequeno, mas muito importante, e habla de los cambios, porque a samba inicialmente era um tipo de dança e um tipo de música, pero a samba dialoga com outras tradições. Por exemplo, hoje temos samba bolero, samba reggae, outros tipos, temos samba axé, que é de Bahia. Então, há uma variedade muito grande de sambas, ser necessário para limpiar todas as coisas malas, ok? Grande público é como uma avenida muito larga, porque passam 5.000 pessoas e tem 1 hora e 5 minutos para passar 5.000 pessoas. Então não se pode correr. Muitas vezes os carros alegóricos são tão grandes que tem que como empurrar, não? Para poder. Alguns têm motores, alguns têm problemas, enfim, esse perde pontos, ok. Ok, próximo maestro. Então, eu vou mostrar agora quando os dois passistas estão se preparando para entrar na avenida. Pero não é o começo do desfile, estão se preparando. Na concentração é como uma oração também. Vão pisar em piso sagrado. Então, para pisar em piso sagrado, tem que haver como uma concentração, uma invocação de los orixás, de los voduns, de los inquises, de los deuses africanos. É um momento grande de concentração, alguns músicos já começaram a tocar, o público está esperando, a TV esperando, agora eles têm que fazer seu próprio ritual para começar. Pronto. Entraram na avenida, mas não é o começo da performance, simplesmente entraram para o território sagrado. Eles se preparam, cumprimentam, mostram a bandeira para o público, a bandeira é o símbolo da escola, fazem os primeiros movimentos. Tradicionalmente, o maestro Sala era um capoeirista, que protegia a bandeira, porque os outros grupos tentavam recorrer à bandeira. Mas agora não mais. Agora é como um elegante homem que protege a dama e a bandeira. Isso é uma relação ainda somente com a plateia. Não entraram ainda para competir. Na escola não há entrada, apenas estão como um acalentamento, como algo que estão se preparando. Ok, próximo.
Então, agora a oração final para entrar realmente, para acontecer a performance. Repare bem que não é simplesmente entrar para rugar. Vão rugar também. Pelo momento de concentração, de que o corpo está em sintonia com a mente, com a espiritualidade. Isso quando estamos na TV Globo não vemos, porque na TV Globo você quer saber outras coisas, mostrar as pernas, mostrar as bailarinas como são bonitas. Esse vídeo foi feito por um estudante, não estudante, é também doutor, que isso no pós-doutorado comigo, e eu lhe pedi para filmar, porque ele queria muito. E atrás tem como os passistas masculinos. Cara, isso tudo é como um acalentamento, não entrar na avenida. Pode adelantar um pouquinho. Cumprimentos, fotos. Ok, vai começar. Agora sim. Agora sim, para valer. É um diálogo dos dois, um diálogo com a música, ao mesmo tempo é importante porque eu penso que os movimentos do corpo traem a tradição. A tradição está em corpo como uma literatura, não é algo que é copiado. Cada um desenvolve seu próprio estilo de dançar e sua própria comunicação com a pareja. Eu creio que é uma parte mais bonita da escola, porque o símbolo da escola é também a maneira de la pareja dançar, porque é um diálogo e ao mesmo tempo há algumas partes que são solo de cada um. Secretaria em 5 minutos. Ok, vamos. Bueno, entonces voy a concluir. Entonces, yo he tentado hablar de cómo la tradición afro ha cambiado la manera la manera de festejar el carnaval. Porque teníamos antes el desfile de corso, que era como un carnaval de Venecia, que los carros alegóricos, pero solamente los ricos participavam, porque só os ricos teriam os carros, não? Os primeiros carros, 1910, 15, 20. Então, começaram a desenvolver dois tipos de carnaval. Um carnaval chamado rancho, que aí depois se transformou na escola de samba, e um outro carnaval de blocos sucios, chamado cordones. Então, esses dois tipos, todos criados por los negros. Os dois tipos de desfile culminaram com a criação da escola de samba em 1928. Em 1930, o poder estava patrocinando a escola, os jornais também.
Entonces eso cambió mucho la fase del carnaval. Pero hoy no se trata mucho, o quase nada, de la fase negra del carnaval. Se llama cultura popular brasileña. E não me gusta o termo popular, porque eu penso que popular agora é Xuxa, há muitas coisas que são populares, porque a mídia transforma também no que antigamente era isolado. Então, quando era isolado dentro do campo, falávamos popular. Pero agora popular, a televisão, encontro em Acre pessoas que se comportam como surfistas de Ipanema. Como é que é? Legal. É um comportamento de Ipanema, de praia, mas está em Acre, na Amazônia. Então, há como um câmbio muito grande. A sociedade, os comportamentos são também incorporados por todos. Então, creio que popular é muito vago. Então, reivindico as tradições afro-ameríndia ou ameríndia. É claro que há sempre elementos ibéricos, mas os elementos ibéricos são destacados sempre. Não se habla de tradição afro, não se habla de tradição ameríndia. Então, creio que é o momento, reparo em Colômbia, como é rico esse país. É fantástico. Usted tem os Andes, tem outras como platôs, como planaltos, e tem a floresta, e tem o Caribe, e tem o Pacífico. São riquíssimos. Então, eu chamaria afro-caribenho, afro-pacífico, indígena da Amazônia, indígena de Los Andes, não sei. Mas há que classificar isso para valorizar as identidades e as memórias. Muitas graças. Gracias a Zeca Ligueiro. Él ha estudiado dirección teatral en la UniRio. Cuenta con una maestría y un doctorado de la Universidad de Nueva York y postdoctorado de la Universidad de Yale. Actualmente es profesor asociado de UniRio y coordinador de estudios de performance afroamerindios. Tiene experiencia en el área de las artes con énfasis en dirección teatral, siendo sus enfoques cultura afro-brasileña, cultura popular, teatro experimental y pedagogía teatral. Entre sus libros se destacan Divina Inspiración de Benín a Bahía, de 1993, publicado en Estados Unidos, Iniciación al Candombe, de 1995, publicado en Colombia, y Malandro Divino. Muchísimas gracias, pues despidamos con un aplauso a Zeca Ligueiro. A continuación, Mirta Buelvas, profesora titular de la Universidad del Atlántico, asesora y consultora cultural del Carnaval de Barranquilla, trabajó como directora del guión científico del Museo del Caribe en Barranquilla y como coordinadora y consultora de varios proyectos culturales, entre estos las 10 manifestaciones más amenazadas del Carnaval de Barranquilla, plan de salvaguarda del mismo y la elaboración del informe decenal del Ministerio de Cultura de Colombia del Carnaval de Barranquilla para la UNESCO. Ha participado como ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales en el área de las ciencias humanas, ha realizado investigaciones antropológicas y de psicología social sobre identidad cultural, especialmente en el área del Caribe colombiano. Asesora del Mapa Cultural del Caribe colombiano, realizado por el Consejo Nacional de Planificación de la Costa Atlántica, Corpes. Sus trabajos han sido llevados a televisión y publicados en libros, periódicos y revistas del país. Además es guionista y asesora de documentales culturales. Un aplauso para Mirta Buelvas, la profesora de la Universidad del Atlántico. También
Bueno, voy entonces a tocar los puntos lo más rápido que fue posible y si al final hay alguna pregunta que se quiera profundizar, pues vamos a estar acá. Los puntos que voy a tocar, primero, ya aquí, pues han dado la razón de muchas cosas. Primero, que como vemos, todo lo que se están presentando aquí tiene un carnaval diferente. ¿Por qué? Porque los carnavales tienen unos elementos comunes, pero indudablemente quien les da el perfil cultural final es la historia que vive cada comunidad en su construcción. Y eso ya lo se tocó aquí, es decir, cada carnaval es diferente con elementos comunes de la fiesta popular. El de Barranquilla, Colombia, para los brasileños acá, estamos en el Caribe colombiano. Aquí al inicial leyeron una descripción que hace García Márquez de una escena de carnaval. Esto nos va a dar una serie de puntos clave. Primero, la misma ciudad de Barranquilla tiene una historia como todas, ¿sí? Todas son diferentes, una historia diferente a los centros coloniales donde llegó realmente el carnaval al Caribe colombiano, que fue a Cartagena, Santa Marta y Monpós. ¿Sí? Barranquilla en ese momento era una población incipiente, era un sitio, se le llamó dentro de la administración colonial, un sitio de libres. Entonces, muy pequeño, con una población de un encomendero que por las leyes coloniales no podía negociar, entonces, como toda la picardía española, se fue por allá a una Barranquilla donde se negociaba los indígenas y allí, pues, alrededor de ese poblamiento, se fue creando la ciudad de Barranquilla, que después fue ciudad. Pues. ¿Qué es lo destacable en este punto de Barranquilla? Que no tenía la carga colonial, la escafandra, pues la fuerza colonial, sino que era una población con un poco más de libertad, pero tenía una posición geográfica muy importante que fue fundamental en la liberación de la costa caribe. Esa migración, bueno, allí teníamos puerto marítimo y puerto fluvial y eso implicó unas vías de comunicación fundamentales para los patriotas que entraban por el río Magdalena. Eso ayudó muchísimo y la obra de construcción de ingeniería máxima en la colonia, que fue el canal del dique, esto pues así rápidamente permitió una migración. O sea que el perfil mayor de Barranquilla es la migración que se va a dar en esos espacios, en ese espacio. Lo que determina el carnaval de Barranquilla es fundamentalmente el mestizaje, con una impronta fundamental de la cultura, de las herencias africanas. ¿Sí? Estos esclavizados que llegaron trajeron también un patrimonio inmaterial. Todavía hoy en el carnaval de Barranquilla tenemos máscaras de madera, que fueron máscaras que se despojaron de su función ceremonial y mítica y hoy se encuentran como máscaras de divertimento en el carnaval de Barranquilla. Entonces la migración comenzó con las tres matrices fundamentales que fueron la indígena, la española o la europea y la africana. El carnaval llega, por supuesto, a todos los puertos, a todos los centros coloniales con la conquista y fundamentalmente con la colonia. De eso hay mucho material. Barranquilla no tenía mucha documentación, incluso se alcanzó a pensar que el carnaval de Barranquilla había comenzado a finales del siglo XIX y principios del XX, pero a raíz de una carta que encuentra Gustavo Bell en los archivos de Washington se encuentra una carta donde un viajero en 1829 narra un carnaval que ve en las calles de Barranquilla.
Allí, bueno, luego toda la migración que recibió, Barranquilla recoge hoy manifestaciones culturales de todo el área, de todo el área del Caribe, sobre todo la que podía llegar por río, por mar, fundamentalmente son Nutrientes, Santa Marta y Cartagena. De Cartagena tenemos las danzas de Congo, que vienen de los cabildos de negros de Nación, y todavía tenemos pues estas danzas allí, pero todo es mestizo, no hay nada donde una danza sobresalga a otra, solamente que sí se puede encontrar el origen, mayor significación. Por ejemplo, en los congos tenemos que la música tiene el formato es de la copla española, pero la interpretación es fundamentalmente negra, africana, totalmente con palmas, con un solista y un coro, y con improvisaciones donde se danza. Las migraciones vienen de todas las zonas de los pueblos. Estos pueblos que hacían carnaval también trajeron cumbiamba, trajeron máscara, así pues rápidamente pasa entonces a decir que uno de los puntos que quiero señalar es que el carnaval cambia permanentemente, que hay que asumir que hay un cambio. No podemos hacer un carnaval de nostalgias. Entonces, todos los disfraces, yo traía aquí apuntado, todos los disfraces en cada década van de acuerdo a qué pasa. Barranquilla ha sido un carnaval muy abierto, porque el carnaval de Barranquilla no es un carnaval colonial, es un carnaval liberal, es hijo de la República, como igual Barranquilla es hija de la República, y estrenábamos leyes liberales. Entonces, ese carnaval fue más permisivo que la colonia de los carnavales iniciales. En Cartagena los bailes estaban demarcados, baile para los españoles, baile para los criollos, que eran españoles, pero nacidos en la América. Luego los bailes, bailes para los indígenas, y finalmente bailes para los esclavos. Eso estuvo bien demarcado en los carnavales de Cartagena. Acá en Barranquilla pues fue más liberal, mucho más abierto, y esto pues viene a demostrar unos cambios, esos cambios permanentes en los disfraces de Barranquilla. Nosotros por las calles de Barranquilla han pasado la FARC, ha pasado el cura Hoyo, ha pasado, y ahora este carnaval probablemente tendremos el cura que acaba de salir, igual Celia Cruz, está Chávez, está Maduro, no lo han tocado, pero siempre van a ser los personajes de momento, ¿no? Igual, bueno, todo esto nos da una diversidad en el carnaval. Nosotros tenemos, pueden ir pasando, esto nomás es para contextualizar, ¿no? Entonces tenemos como tenemos 9 modalidades. Nosotros tenemos las danzas grandes, que son danzas tradicionales, donde están los congos y el garabato, y las danzas negras de Mapalé. Tenemos las danzas pequeñas, que son danzas muy pequeñas, muy coloquiales, que vienen desde la colonia y desde la república. Se llaman danzas especiales. Hay un lenguaje local que por especiales no, sino había que nombrarlas de alguna manera, y se nombran especiales. Están las danzas de relación, que contaban versos, siguen contando una historia, y se llaman de relación porque relación es el lenguaje para relatar del lenguaje español antiguo, ¿sí? Tenemos las comparsas, tenemos las disfraces de colectivos e individuales, tenemos las letanías, que son unas críticas también muy antiguas, y tenemos finalmente disfraces y máscaras, ¿no? Los disfraces pueden ser individuales o colectivos, y son libres en temática. Las temas cambian de acuerdo al momento histórico que se está viviendo, tanto en el país como internacionalmente. Bueno, eso en cuanto a la contextualización. Voy a contar también qué está pasando con la modernidad y con lo contemporáneo y con las redes y con las comunicaciones y con los medios.
que de alguna manera están afectando lo tradicional, pero no lo tradicional. Hay un momento en que esto, cuando fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad, eso se leyó por diferentes formas y eso también se volvió una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza que no permite como pensar en la creatividad a veces, pero eso es imposible. Y como se ha dado una mundialización, las comunidades pequeñas miran hacia las más grandes y hoy tenemos, por ejemplo, con las comparsas el problema de la búsqueda en internet de propuestas coreográficas, incluso se trata de imitar un poquito a Brasil, y esto de alguna manera va en detrimento de algunas danzas tradicionales donde ya la gente joven pues participa de una manera menor. De todas maneras, esta apertura implica que el patrimonio hay que hacer políticas creativas que nos permitan ver cómo vamos. Después podría pasar, si tengo el tiempo, pero yo voy a hablar de dos propuestas creativas. La gente, por más que se le imponga, el problema de ahora es que el patrimonio se quiere volver una mercancía. Cuando tú vuelves el patrimonio una mercancía, lo despojas de su fuerza vital, lo despojas de lo que realmente para lo que la gente lo hizo. ¿Para qué hizo la gente en el caso del carnaval? Para tener, como decía el maestro esta mañana, el por qué. Porque esa fiesta te da la opción de una catarsis colectiva. Esa catarsis te da una sanidad psíquica que te la da durante todo el año. Pero cuando tú vuelves eso un espectáculo, eso se despoja de toda esa fuerza. Y eso está tratando de entrar a las comunidades y ahí es donde hay que tener un poco de cuidado a ver cómo se puede manejar esto sin quitar de que eso pues pueda permitir comercialización, eso es una cosa creativa. Yo voy aquí a proponer dos puntos importantes en el caso del Carnaval de Barranquilla. La gente, como se sentía aprisionada, creó una modalidad que se fue creando poco a poco que hoy se llama comparsas de tradición popular. Son comparsas que tienen toda la libertad para hacer una propuesta coreográfica, una propuesta, digamos, de manejo de vida, de puesta en escena, pero no tiene la limitación de las danzas y de las danzas tanto grandes como pequeñas que tienen una coreografía definida, unos parámetros fundamentales con los cuales se les evalúa. Eso se llamaron comparsas de tradición popular porque todas se inspiran su fuente de inspiración son la música popular de la región Caribe más, y eso está en sus parámetros, más inspirarse ya sea en una danza tradicional o en un disfraz individual tradicional, porque también lo hay, o disfraces que eran individuales que se han convertido en comparsas hoy, como las marimondas, ¿no? Esta es una cumbia, un baile del Caribe, y ese baile, esta es la cumbia. Acá el carnaval se llama cumbiamba y pues es la música insigne de la región Caribe colombiana. Y el otro punto que me parece clave es lo que está pasando con Joselito Carnaval. Joselito Carnaval es digamos, el símbolo encargado de que el carnaval nazca y muera, porque Joselito Carnaval es uno de los elementos universales del carnaval en Barranquilla. Ese personaje está presente en España, en el entierro de la sardina. ¿Qué es Joselito Carnaval? Joselito Carnaval
es un pelele que ya en Quijote se hablaba de los muñecos de trapo. Es un muñeco de trapo que al final de la fiesta se hacía un entierro simbólico, pero nunca se enterraba, sino los hombres disfrazados de mujer, de la viuda, lloraban la terminación de la fiesta. Pero eso viene desde las Lupercales, donde se nombraba un rey, se coronaba y al final lo mataban. En Roma se hicieron también estos muñecos peleles que los hacían los esclavos ya para no hacer sacrificio humano. Pasaron a España y de España llegaron a nosotros, que nosotros se llama Joselito Carnaval. Pero Joselito, como no era de desfile, era simplemente que al final la gente borracha o no sé qué, hacía un Joselito y vamos a llorar a Joselito, prestaba los vestidos de la hermana, de la mamá y hacía el transvestismo carnavalero. Bueno, eso comenzó a debilitarse porque al urbanizarse Barranquilla de manera tan rápida y tan fuerte, ya ese Joselito era una cosa muy pequeñita, pero se revitalizó y hoy una de las cosas más importantes es el entierro de Joselito. ¿Por qué? Porque ya esto es teatro popular callejero, el entierro de Joselito. Hoy, ¿qué hace Joselito? Todos los Joselitos buscan cosas que sorprendan, ¿sí? Pero guardan la tradición del entierro. Entonces, de los últimos Joselitos están inspirados en la televisión, de los programas que Yo Me Llamo. Entonces comienza a pasar personas y al final sale Joselito y dice yo me llamo Joselito. Y es un borracho. O vimos unos Joselitos maravillosos que era con los entierros que se hacen en Palenque, con cantos rituales de las negritudes en Palenque, que es un sitio fundamentalmente cultura africana, pues ya totalmente colombianizada. Bueno, entonces les di ese contacto, espero haber dicho, pero voy a leer dos cositas que sí me interesan, porque en esto ya me dicen que me vaya. Entonces las máscaras y disfraces del Carnaval de Barranquilla tienen algunos rasgos distintivos. El Caribe donde la etnia africana ha dejado una impronta muy fuerte, a diferencia, sin ser mejor ni peor, pero diferente a las culturas que encontramos en el interior del país o que encontramos en el occidente. Pues lo nuestro tiene un perfil que ya lo leían aquí en lo que García Márquez escribió. Entonces, máscaras y disfraces del Carnaval de Barranquilla tiene algunos rasgos distintivos. Trajes, maquillajes, máscaras, carrozas, objetos están impregnados de un toque sensual donde se resaltan las formas y la intensidad de los colores. Algunos disfraces y máscaras del Carnaval de Barranquilla presentan un barroquismo criollo saturado de picardía y sátira. Las máscaras pueden ser o no tradicionales, al igual que los disfraces según la modalidad que representen. Y pueden ser muy antiguos, como las máscaras de madera de las danzas de Congo, representativas de animales, reminiscencias totémicas de la cultura africana. Ahora, el humor en los disfraces de Barranquilla pueden ser críticos y satíricos, cargados de una forma especial de humor que refleja la manera de ver la vida de la gente del Caribe, de burlarse, de quitarle trascendencia a los hechos. El mamagallismo, expresión conocida y utilizada alguna vez por García Márquez, es un humor coloquial que sabe leerlo el local y se apoya en el imaginario colectivo de la ciudad. El Carnaval de Barranquilla es abierto. Hay otra cosa importante, y es que el carnaval implica esta manera del disfrute
Por eso, lema del Carnaval de Barranquilla es quien lo vive, es quien lo goza. ¿Sí? Porque Carnaval, de verdad, yo he estado casi toda mi vida estudiando esto del Carnaval, pero el Carnaval cada vez te presenta una cosa y el Carnaval, si no lo goza, no tiene ni siquiera sentido estudiarlo. Ahí es que vivirlo, que saberlo disfrutar. Bueno, yo voy a terminar con esto. A manera de conclusión, es necesario preservar el patrimonio de las tradiciones, una prioridad en el caso de todos los carnavales y en especial para el de Barranquilla, aunque estaremos siempre buscando el camino de continuar el pasado, salvaguardando tradiciones a través de la educación y conocimiento de estos saberes, sin excluir el progreso cultural, comercial y económico, poniendo en valor lo propio a través de las políticas creativas. Aun cuando es más difícil la salvaguarda del patrimonio inmaterial, en algunos casos, porque es muy fácil salvaguardar un inmueble, pero el saber popular es más difícil. En algunos casos la realidad va permitiendo salidas a través de sus portadores como los que yo señalé. Pero otra cosa que yo creo muy importante aquí es que nosotros no podemos volver espectáculo lo que nos es propio. Y la única manera de sostenernos es partiendo de la identidad. Si la identidad se pierde la fiesta. El espectáculo de alguna manera no resuelve cosas, no resuelve nada. Puede pasar incluso que hasta se descoloquen o se destruya la autenticidad para favorecer a los turistas o para agradar a los turistas, y entonces tú haces una cosa que no es lo tuyo, pero entre comillas es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que las amenazas fundamentales en estos momentos, allá nosotros hicimos un trabajo encargado por Ministerio y financiado por Perú, donde encontramos 10 de las manifestaciones más amenazadas. La música viva, que ya hoy, como un espacio tan abierto, ya las cumbiambas, que son el conjunto típico, tienen que buscar amplificadores o música grabada, eso es una pérdida. Las máscaras de madera son muy pesadas y tallarlas no se hace, las se están haciendo en papel maché. Otra de las que encontramos es estas danzas coloquiales se hacían para presentarse en las terrazas de la gente. Las terrazas hoy son imposibles por la inseguridad, pero además ya han tenido que entrar al circuito de los desfiles. Ellos no van a los desfiles, ya van a una propuesta de tarima, pero pierden, pero siguen vivas y eso. Ahora, ¿qué es importante del Carnaval de Barranquilla? Que convive, tú puedes hacer la lectura de lo que ha pasado en el Caribe. Ahí está la Hispania, está con las danzas indígenas, está la República con las danzas de las pequeñas danzas, y está la contemporaneidad también y la modernidad. Viven armónicamente, pero con problemas graves para seguir protegiendo lo tradicional, porque si tú lo vuelves mercancía es muy difícil. Es muy difícil y bueno, creo que allí terminaré yo lo que quería decir. A ver si tengo el tiempito, todavía estoy en verde, ¿verdad? 5 minutos, ya no vamos voy a leer esto rápidamente. Bueno. Para tener un carnaval sustentable, pienso que hay que estimular acciones y prácticas que se integren de manera orgánica a las tradiciones,
aceptando por una parte la tensión entre tradición y modernidad y por otra que la cultura es compleja y dinámica. Permite hablar de cambio cultural y que estos temas hay que abordarlos, aun cuando no sé cómo ni qué pasará. Pero hay que abordarlos, no hay que meterlos debajo de la cama. Entonces, y que estos temas hay que abordarlos, pero no podemos imaginarnos una fiesta con nostalgia, un futuro semejante al pasado, porque no lo vamos a poder tener, porque la realidad misma te marca pautas y allí a esa realidad es que hay que apuntarle y que seguir en que el carnaval sea de verdad un goce, que el carnaval sea esa válvula de vivir, que el maestro lo señalaba aquí, el porqué, aunque no tenga un porqué mercantil, un porqué de capitalismo, es un porqué para la vida, es un porqué que no podemos convertir en un espectáculo. Muchas gracias.